Hola, sean todos ustedes bienvenidos a este podcast llamado El Grito del Silencio. Mi nombre es Beca y espero que te encuentres bien. Me alegra que te hayas decidido tomar unos minutos para escuchar una de las explosiones que evoca a este ser que se hace llamar el Gran Vacío. El episodio del día de hoy es La anatomía de una obsesión. Hoy hablaremos de uno de los personajes más controversiales y de los cuales hemos tenido opiniones diversas sobre su actitud, Joseph Goldberg, quien no se presenta como un villano, sino como el narrador de su propia versión del amor. Una historia donde el control, la manipulación y violencia se disfrazan de gestos románticos. Pero antes de sumergirnos a este personaje debemos de hablar de su creadora, quien es Caroline Kepnes. Nacida el 10 de noviembre de 1976 en Massachusetts, Estados Unidos, con una formación en la licenciatura de literatura americana por la Universidad de Brown, pero en su carrera previa trabajó como periodista y reportera de entretenimiento. Fue guionista de series de televisión como Seven Heaven y The Secret Life of American Teenager. Para la inspiración de la escritura de una de las historias más atrapantes, controversiales y que invita al lector a cuestionarse las acciones de su protagonista y las normalizaciones que tenemos de la cultura pop, debemos de considerar el contexto de Caroline, y es que la primera novela fue escrita durante una etapa emocionalmente difícil, pues fue tras la muerte de su padre. Kepnes ha mencionado que Joe Goldberg representa una crítica al tipo de narrador masculino encantador y manipulador que solemos romantizar en la ficción, invitándonos a cuestionarnos si son conductas románticas o en realidad serían aterradoras, y es que, si lo ponemos en perspectiva, si conociéramos a alguien que tuviera un porcentaje del 10% de las conductas que tiene Joe en el libro con la vida real y con personas que conozcamos, la probabilidad de aceptarle una cita a tener una orden judicial para alejarlo, créanme que la segunda es mayor. Sin embargo, el estilo narrativo que nos sugiere Caroline en esta obra es que todo es en primera persona, ya que comprendemos en su totalidad cómo funciona la mente de Joe y podemos justificar un poco sus acciones, tanto como adaptarnos al humor negro, la ironía y la crítica social que Caroline pinta desde el primer momento que Joe nos deslumbra con sus diálogos internos. No obstante, lo fascinante que encuentro de Joe es que podemos tener un enfoque psicológico sobre sus conductas, obsesiones y dinámicas tóxicas. Sin embargo, para adentrarnos a este punto lo profundizaré más adelante. En lo que refiere a Caroline Kepnes, también escribió la novela de Providence, publicada en 2018, que es un thriller con tintes sobrenaturales, y también participó como consultora en la adaptación televisiva de You, producida por Greg Berlanti y Sarah Gamble para Lifetime, y posteriormente Netflix, ya que por el contenido tan crudo y fuerte se canceló en la cadena de televisión y Netflix compró los derechos de autor para reproducirla. En lo que refiere a las influencias literarias que Kepnes ha mencionado para su perfil de escritora son Stephen King, Bret Easton Ellis y obras clásicas con narradores no confiables como El guardián entre el centeneo, The Catcher in the Rye. Algo que debemos de destacar de Caroline Kepnes es que gracias a ella tenemos a un personaje como Joe Goldberg, pues la historia tiene un humor bastante oscuro, lo que se refleja en el estilo sarcástico e incómodamente honesto en lo que Joe narra conforme conocemos su historia y su persona. Esta situación ha sido comentada en entrevistas donde la autora menciona que muchas veces la gente se ríe en momentos que ella pensó que eran profundamente perturbadores, y eso le encanta. En lo que refiere a su carrera como escritora, sus obras más reconocidas tienen que ver con la saga de You, que cuentan con los siguientes tomos. You, publicado en 2014, siendo la primera novela protagonizada por Joe Goldberg. Hidden Bodies, publicado en 2016, que es una secuela directa de la primera obra. You Love Me, publicado en 2021, siguiendo la historia de Joe. Y, finalmente, For You and Only You, publicado en 2023, siendo el último libro de esta exitosa saga. Caroline menciona que Joe es como su bebé oscuro, que para escribirlo entra en su cabeza y luego necesita un buen descanso mental, pues sabemos que las acciones de Joe son cuestionables, nos ponen en dilemas moralistas y sobre todo son un reflejo de una sociedad que ha estado romantizando situaciones que se orientan hacia el acoso y el hostigamiento. Aunado a que la intención de Caroline es que no pretende que Joe sea simpático, pero sí cree que el lector pueda encontrar cosas inquietantemente familiares en su lógica.
lo cual es parte del peligro del personaje, pues nos permite cuestionarnos si es correcto o no sus acciones, tanto como aceptables, justificables o peor aún, podemos entender. El factor más importante para la creación de este universo, que podemos amar o incluso obsesionarnos de una forma, es que Caroline es fan de las historias de amor retorcidas y con personajes moralmente ambiguos, por lo que si hacemos una fórmula para la creación de Joe Goldberg con los autores mencionados y el tema de interés de cómo funciona actualmente la cultura de la romantización de conductas tóxicas, tenemos como producto final la saga de You. Como mencioné al principio, una cadena de televisión contaba con los derechos para la producción de la serie, pero no fue hasta su cancelación y negociaciones con plataformas de streaming que Netflix la compró, y esto potencia su exposición a diversas audiencias y que tengamos este fenómeno de You. Sin embargo, para que tengamos este contenido tan atrapante, parte de su éxito tiene que ver con el actor Penn Badgley, quien aporta una vulnerabilidad que suaviza a Joe Goldberg y le da el porte que se necesitaba para personificar a alguien que tal vez no es totalmente negro o blanco, sino que tiene ciertos matices en los que pone en una situación complicada al lector sobre entender o empatizar con una persona que, por obvias razones, podemos catalogarla como mala. Sin embargo, ¿cómo es que se transformó esta historia en un fenómeno audiovisual? La serie de You fue lanzada originalmente en 2018 por el canal Lifetime, pero tras una recepción menos favorecedora y su cancelación, fue como Netflix la rescató y le dio el impulso global que necesitaba. Fue así como la serie, creada por Sarah Gamble y Greg Berlanti, quienes vieron en la novela de Caroline la oportunidad para explorar el lado oscuro del amor y la obsesión en tiempos modernos, como lo es la transformación de cómo nos relacionamos cuando hay demasiada digitalización de por medio. Uno de los recursos narrativos más efectivos fue mantener la voz en off de Joe, replicando ese flujo mental íntimo que se conoce en el libro, pero dándole una dimensión más personal y casi seductora en pantalla. Fueron así estos elementos como se construyeron la atmósfera ambigua en la que el espectador se siente cercano dentro de la mente del asesino, pues esta subjetividad nos permite estar de su lado. Cuando comencé los libros, había visto las 4 temporadas completas y el principio de la 5ª, por lo que ya sabía el tipo de protagonista que me esperaba y sus acciones. Sin embargo, hay ciertas diferencias en cómo se desenvuelve Joe del libro con el de la serie. Es cierto que se mantiene la narrativa de monólogo en el que te adentras en su mente y cómo percibe a las mujeres. Sin embargo, ese fue mi principal problema, ya que estaba teniendo cierta resistencia a leer el libro porque no pude con la crudeza como lector en la que te adentras en la mente de un protagonista como lo fue Joe Goldberg. Y es que no me malinterpreten, entendí el giro de cómo se desenvuelve, pero considerando el enfoque en el que Joe de la serie ha sido romantizado contra el Joe del libro, que tienes claro que los actos de amor que hace en realidad rozan el acoso, hostigamiento o incluso la depravación sexual. Pues una persona que te gustaría que estuviera pudriéndose en la cárcel y que ni siquiera te gustaría cruzarte en la calle ni por casualidad, porque esa es la gran motivación o parte del dilema del libro y la serie. ¿En realidad es una serendipia o todo fue meticulosamente calculado? Me encantaría decir que tiene puntos buenos y posiblemente sea el que es muy reflexivo. Sin embargo, la manera en la que crea toda una personalidad basada en la persona que le gusta y el no tener claro que el amor no se condiciona, sino que él lo comprende como otra forma de control, de manipular y poseer en su totalidad a una persona, como si fuese uno de sus libros raros que tienen en la jaula que está en el sótano de su librería. Es así, con esta pequeña introducción, les comparto los dilemas morales que tuve leyendo esta obra, cuestionándome lo que actualmente consideramos como romántico y, citando al Joe de la 5ª temporada, al final, mi castigo fue mucho peor de lo que imaginé. La soledad. Oh, qué horror. La soledad. Sin esperanzas de un abrazo. Saber que así será para siempre. Es injusto.
poner todo esto sobre mí? ¿No somos solo producto de nuestro entorno? Personas heridas siguiendo a otras personas. Nunca tuve una oportunidad. Goldberg. Ah, sí. Otro fan. ¿Qué hago en una jaula cuando tanto loco me escribe depravaciones? ¿Qué quieren que les haga? Tal vez tengamos un problema como sociedad. Quizá debamos arreglar lo que nos averió. Tal vez el problema no soy yo. Tal vez eres tú. Una de las ideas claves de esto es la construcción de Joe en la identidad de Beck a partir de su necesidad de control y manejar la narrativa de hombre romántico. Aunque sus actos no tienen nada de romance, por el contrario, si lo viéramos fuera de esta romantización, fácilmente tendría varias actas por el acoso, hostigamiento y los problemas mentales que derivan una vez que lo conoces. No obstante, la magia de Joe durante este primer libro es presentarse con la idealización como mujeres vivimos sobre el amor, que llega un príncipe azul para rescatarnos. Joe entra en el molde perfecto de un hombre que está dispuesto a rescatar a su princesa de la torre, y eso mismo demostró con Beck, queriendo salvarla de todos los peligros inminentes en los cuales se encontraba, principalmente con aquellos que tenían que ver con poner en riesgo las emociones de Beck. Sí, Joe a través de sus ojos nos hace darnos cuenta del entorno poco agradable en el que se encuentra ella, con una amiga demasiado posesiva y controladora sobre ella que la manipulaba para aislarla y solamente tenerla a su lado, como también las acciones que Beck tiene hacia los demás para conseguir un fin: alimentar su complejo de víctima. Beck es descrita desde la mirada de Joe como una persona dócil, fácil de manipular, pero cuando vamos descubriendo que ella también tiene secretos, es cuando la decepción incluso nos alcanza como lectores, porque entonces aquellos esfuerzos que ha hecho Joe para demostrarle que él es el indicado pareciera ser en vano, porque ella tiene una oscuridad que no contemplamos y eso es parte de la crítica que Caroline quiere que tengamos siempre presente. No por el hecho de enamorarnos una versión de alguien, significa que lo conocemos completamente. Beck es retratada como inestable emocionalmente y esto tiene que ver con las acciones que tiene sobre su vida, la manera en la que se relaciona con los demás e incluso cuando Joe trata de hacer que se redime, entiende que más allá de hacerse la víctima, ella también se ha aprovechado de las personas que tienen un interés romántico en ella, como su necesidad de sentirse querida, pero aun cuando lo tiene todo, sale huyendo de ellos. Este reconocimiento sobre su impulsividad solamente se da cuando Joe la pone en la jaula del sótano de la librería, privándola de su libertad y haciendo que se confronte de una manera en la que ni siquiera la terapia había funcionado. Pero incluso en ese momento la duda como lector surge porque ¿es verdad esa redención o es una manipulación que se ve orillada a Beck para asegurarle salir con vida de ese lugar? Y es entonces donde surge la inquietud como lector, pues todo esto lo conocemos por la subjetividad de Joe al encontrarse con estas mujeres. Y he de reconocer que a través de Joe odié muchas veces a Beck. La odié por su inestabilidad, por a veces prometerle todo a Joe y al siguiente momento abandonarlo, como si nada fuese suficiente para ella. Y esa dicotomía entre todo o nada era algo que me frustraba leer porque tanto Joe como para mí, todo esto podía terminarse con claridad, tener una conversación madura y simplemente poner los hechos sobre la mesa. Pero, conociendo a Joe, ¿realmente se terminaría todo si se hablara con toda la inteligencia emocional del mundo? Y la respuesta es que no, porque aun si lo razonara e incluso él supiera que es lo mejor para los dos, el aferrarse y tomarse literalmente el pensar de ¿es conmigo o con nadie?, tendríamos el mismo desenlace. Beck no hubiera sobrevivido a Joe incluso si se obligara a amarlo. En esta secuela,
Vemos a Joe enamorándose de Amy, una mujer que parece entrar en todas las idealizaciones que tiene sobre el romance, principalmente porque acepta que él no es perfecto, situación que aprendió una vez que estuvo con Beck, y esto permite que él sea flexible con la historia del otro, porque ahora es consciente de que no solamente Joe es el único que la ha pasado mal, sino también la persona con la que decide estar es una persona con una historia, un pasado, y que ahora se están enfocando en construir algo juntos, y la razón por la cual Amy y Joe funcionan es porque ambos son iguales en cierta medida. Amy es una persona que no fue a la universidad y se ha ganado la vida a través de estafar personas y aprovecharse de ellas. Joe se percata que tiene una facilidad para mentir e inventar historias alrededor de su origen, pero en vez de verlo como una red flag o advertencia, él lo ve como un signo de resiliencia, de una mujer que logra sobrevivir a las adversidades y cuando ambos mundos se juntan, hacen cosas maravillosas, pero también esa es la razón por la cual su relación no funciona. La confianza no siempre es bidireccional. Joe en su momento no confiaba en ella, hasta que da ese salto de fe y entiende que amar a una persona significa también darle el beneficio de la duda. Sin embargo, como las intenciones de Amy realmente eran aprovecharse de él y sacarle dinero, no existía un lazo de confianza o un vínculo verdadero bajo el cual funcione su relación, hasta que ella comienza a percatarse que la manera en la que solía vivir dejó de ser prioridad cuando se encontraba con Joe, por lo que podríamos decir que, al tener un cambio de rutina o la esperanza de que podía confiar en una persona y entregarse completamente se sentía en riesgo, por lo que termina traicionándolo, robándole los libros de la colección importante y huyendo de Nueva York, causando que el monstruo que Joe es comience a ver la luz. Y al percatarse que se han burlado de él, se proponga la tarea de venganza contra Amy, pero el extremo de Joe es eliminarla por completo porque ella logró lo que Beck o Candace no pudieron, hacerlo quedar como un idiota. Para Joe, una persona que siempre ha tenido el control dentro de sus relaciones, que alguien tomara esa batuta, que lograra eliminar las barreras del cuestionamiento y tenerlo por la guardia baja, es algo que él no puede concebir. Razón por la cual huye completamente de Nueva York y va hacia Los Ángeles para enfrentar a Amy y vengarse no solo por los libros que le robó, sino por la confianza que ha destrozado en él y cómo no se dio cuenta de las sucias intenciones. Joe no solamente quiere aniquilarla, quiere demostrarle que él no es una persona de la cual te puedes reír o burlar sin salir ileso. Lo diferente es que Joe no contemplaba que en Los Ángeles posiblemente conociera a una persona que le haga olvidar a Amy, que le incentive a volver a confiar en las personas y abrir de nueva cuenta su corazón hacia Love Queen. Love es una mujer que tiene sueños y un gemelo que se la pasa vagando entre ellos, siendo ambos hijos de padres importantes y de renombre, lo que provoca una estabilidad económica entre ellos, permitiéndoles experimentar diferentes ramas como lo es el dedicarse a la industria del entretenimiento. Sin embargo, el tema con los gemelos Queen es que Forty tiene problemas de adicciones con los que Love tiene que lidiar, lo que significa estar disponible para él en casos de que ocurra una situación grave. Y es así como las parejas de ella elijan entre aceptar que parte de sus prioridades es el cuidado de su hermano. Y es aquí donde se presenta una problemática nueva para Joe, en el que nos olvidamos por completo de Amy, el cual es cómo se lidia con la codependencia entre Love y Forty. Cuando se empieza una relación formal entre Love y Joe, los Queen acobijan a Goldberg y Forty es uno de los primeros en hacerlo, siendo así que Love desplaza el cuidar a su hermano a Joe, lo que significa ser una niñera para cuidarlo de no tener una sobredosis de las sustancias que se mete o cuidar simplemente su integridad. Mientras que está la complicidad de gemelos que se tienen donde Forty está del lado de Love si ambos pelean o tratan de ser un mediador para el otro. Pero el tema es que parte del egoísmo de Forty dentro de su intento de ser director de cine es que arrastra a su hermana a situaciones incómodas e incluso donde debe ponerse a un lado para complacerlo, incluso si eso significa posponer su vida. Joe intenta que ambos trabajen en proyectos de manera independiente, provocando que Forty se vuelva un adicto en potencia y Love comience su carrera de actriz con un exnovio que está dirigiendo una película donde su interés amoroso es Love y cada escena es una íntima en la que no importan los sentimientos de Joe.
Y aún así, dentro de cada proyecto, los hermanos logran reprocharle a Joe las cosas que no hace por el otro. Por un lado, Fordy le exige la atención que Love ha mostrado a tener con él, mientras que Love le exige a Joe que solamente le apoye de manera incondicional, como lo hace con su hermano. Y es entonces donde comienza un punto clave dentro de la psique de Joe, el cuidado que tiene sobre las acciones que hace, porque después de eliminar a Beck, Benji y Peach, se percata de que ha dejado un cabo suelto en la mansión de los Salinger. Incluso cuando va detrás de Amy por su cabeza, trata de buscar la manera en la que no lo conecten con los homicidios pasados. Aún estando con Love y teniendo estos pensamientos de eliminar al exnovio, piensa sobre las consecuencias que sus acciones pueden traer y debe andar despacio, con cuidado, siendo así que nace la mayor justificación de sus actos. Joe comienza a verse como un vigilante social que elimina a los parásitos. Si bien hay remordimiento por la manera en la que terminó las cosas con Candace o Beck, se repite constantemente que hizo un favor en eliminar a personas como Benji o Peach, porque ha visto que su vida no hubiese resultado de manera diferente en caso de brindarles una oportunidad o redención, porque sabe que las personas como ellos no tienen derecho a segundas oportunidades. Pero lo que pasó con Delilah es que no tuvo elección con ella, y su motivo era cuidarla de personas peores o incluso de sí misma. Aún diciendo en voz alta esto, me causa demasiado ruido decir que son los motivos suficientes para acabar con la vida de una persona. Pero el problema es justamente ese. Joe te convence que hace un bien, que realmente estas personas se lo merecían, y el remordimiento que pudo sentir por sus acciones se ven opacadas por el juicio ejercido de Joe hacia ellos, sus acciones y la manera en la que lastimaban a las personas que él amaba. Y lo peor de todo es de que te convence que era la única forma. Ahora bien, enfocándonos completamente en Love y Joe, nos percatamos una dinámica casi perfecta como lo es retratado en la serie. Sin embargo, conforme avanza su relación, su confianza e incluso la manera en la que juntos crecen para los problemas que se van desarrollando, parecen ir en maravilla hasta que Joe confiesa a Love las cosas atroces que ha hecho, los homicidios que ha realizado, las acciones, todo el pasado oscuro que ha tenido con sus anteriores parejas, y Love lo acepta. Incluso lo ayuda con el cabo suelto en la mansión Salinger. Pero entonces surge el problema que nos da pie al siguiente libro. ¿Realmente existe confianza en una persona que te ha revelado que ha hecho lo peor? ¿Quién es el verdadero culpable? ¿Quién manipula o quien se queda sabiendo la verdad? En este tercer libro, Love y Joe intentan tener una vida juntos como futuros padres e incluso intentando prosperar una relación basada en desconfianza, puesto que él tiene la certeza de que en cualquier momento ella lo delatará y no estaba tan equivocado. Love traiciona a Joe y lo culpa con las autoridades sobre los homicidios de Benji, Beck, Delilah, Candace, Peach, por lo que tenemos a un Joe que pasa a lo largo de 5 meses en prisión reflexionando sobre sus actos, y su único incentivo es ver a su hijo, estar a su lado y romper ese patrón que él tuvo con su familia. No obstante, cuando sale se percata que los Quinn tienen otros planes y lo envían lejos para que no conviva con Henry ni Love, como tampoco se acerque a ellos. El tiempo en la cárcel nos dio un Joe renovado, no como aquel hombre que se incorpora a la sociedad después de cometer actos atroces, sino una persona que debe de ser más cautelosa, de tener que discriminar a las personas que quiere eliminar y asegurarse que realmente vale la pena su muerte. Como también tenemos a un Joe que es más sutil con las mujeres, donde su interés amoroso no puede abordarlo desde el acoso u hostigamiento, sino que deben de haber acuerdos directos, charlas donde sea legal todas sus acciones, pues, de lo contrario, cualquier paso en falso es darle más motivos a la familia Quinn para eliminarlo o regresarlo a la cárcel. Así que, sí, su paranoia es un tanto justificada por el poder adquisitivo de la familia Quinn, donde pueden eliminarlo sin problemas. En el nuevo pueblo un tanto cercano de Los Ángeles, para estar cerca de Henry, su hijo, es como intenta hacer su vida desde cero, construyendo una personalidad en la que no delate que es un ex convicto, pero lo inevitable sucede. Mary Kay, el nuevo interés amoroso de Joe Goldberg. Con Mary Kay nos cuenta que es una mujer que tiene una hija adolescente con un matrimonio por los suelos, donde Joe debe de ser cuidadoso, pues ya no puede controlar o manejar una situación como lo hizo con los 2 libros anteriores. Debe de ser cuidadoso,
debe de ser consciente de que sus acciones tienen un peso mayor sobre sus hombros, y en el que las repercusiones son legales, como también molestar a los Quinn, principalmente a Love, porque una cosa es haber tenido un arreglo legal con los padres de ella para no acercarse a Henry, pero una muy diferente es que este acuerdo haya llegado a los oídos de Love. Mary Kay es la clase de mujer que por un embarazo adolescente ha detenido su vida para ver el crecimiento de su hija. Pero eso no significa haber unido su vida con un sujeto que parece no haber madurado y causarle más problemas que soluciones, en vez de estabilidad, y al conocer a Joe es cuando se percata un mundo lleno de posibilidades, mismas que le fueron privadas al ser madre tan joven, como también descubrir que hay alguien a quien en verdad le importa, donde el bienestar es algo que se espera tener y proteger. Básicamente Mary Kay ve a Joe Goldberg como su príncipe que la puede rescatar de una torre a la cual ha vivido mucho tiempo, siendo así que ella le cumple la idealización del amor que tiene porque es muy parecida, aunado a que ellos mismos son iguales en el sentido de venir de una familia que los maltrataba, infancias difíciles con vidas que han tenido el peso de estas acciones, y la oscuridad que los habita también es una manera en la que han aprendido a sobrevivir. Mary Kay fue el complemento de lo que se esperaba con Love, pero no se puede concretar por el tipo de vida que los Quinn llevaban. En cambio, con Mary Kay se percata que todos sus deseos son posibles, incluso en volver a ser padre. Y es curioso cómo esta serie de situaciones van cambiando la perspectiva que teníamos con Joe de los libros pasados a este nuevo, como si hubiese alcanzado una redención tras haber estado en la cárcel, y ese es el problema. Pues uno como lector empatiza con él. Y honestamente yo me creí esta nueva fachada donde le di el beneficio de la duda, aún sabiendo lo que ha hecho, de que realmente podía cambiar, aunque en realidad siguió siendo la misma persona, solo que evitaba el matar a otras personas, pero seguía siendo el mismo justiciero social que se encargaba de aislar a las personas que ama de todo aquello que puede ser dañino para ella, perjudicando el ideal de que el amor te salva porque, dentro de la retorcida cabeza de Joe, el amor es de las cosas que te salvan o te destruyen, como también te permite evolucionar, crecer o incluso hacer las peores cosas que se nos cruzan por la mente. El tema con este tercer libro es que pasan demasiadas cosas para asimilar, como es el hecho del encarcelamiento de Joe, la separación abrupta con Love y Henry, como también ser acechado por la familia Quinn como controlando sus acciones, causando la muerte de personas cercanas a Mary Kay. Este enfrentamiento que tiene con Love, donde casi termina con su relación con Mary Kay como con la vida de Joe, los abusos de la hija de Mary Kay con personas mayores, el culto del hermano y el esposo de Mary Kay y toda una manipulación demasiado estructurada en la que Joe se percata de la fuerza que tienen las palabras con el discurso adecuado para controlar a las personas, incluso que sus acciones se van influenciadas por las que solemos decir, y la prueba viviente de esto es un común denominador en la historia de todas estas mujeres y familias: Joseph Goldberg. Y es así como llegamos al último libro. Y es que, en lo que respecta a esta entrega, Joe se siente completamente diferente a las obras anteriores, como si realmente la lección no fuese aprendida o como en general no hubiera existido una anterioridad con sus parejas, sus historias, y hubiera comenzado desde cero. Si bien puedo comprender sus motivos de esto, no puedo empatizar en su totalidad con la manera tan diferente en la que se presenta, como si la historia que vivió con Mary Kay jamás hubiera existido o todas sus versiones anteriores no tiene cavidad en este momento. No obstante, este pequeño desliz es una gran fortaleza porque es cuando comprende una de las lecciones que debió haber hecho desde el principio: el acto de dejar ir a las personas y ya no atarla. Pero para llegar a este punto, debió dejar de idealizar a Wander, el nuevo interés amoroso de Joe en este último libro, y es que su diferencia entre Beck, Delilah, Love, Amy y Mary Kay es que logró reconocer sus oscuras caras en la que no era la persona que tanto se esmeraba ser ante los demás, y a diferencia de ello, cuando vio lo peor de ella, decidió quedarse hasta que simplemente se dio cuenta que no era compatible con una persona que estaba enferma de poder, que solamente quería tocar el foco de atención hacia ella. Y es ahí donde entonces Joe logra la humanidad que se esperaba en el tercer libro, una verdadera redención hacia sus acciones y entender que no puedes obligar al otro a que te ame. Y es entonces cuando el Joe asesino que podía rematar contra cualquiera pierde su fortaleza porque cae en cuenta que solamente necesita estar con alguien que valga la pena sacar su oscuridad, que valga la pena mostrar su luz,
que vea su humanidad y reconocimiento, pero ahí está incluso lo interesante dentro de la monotonía del personaje. Joe no ama para realmente crecer con alguien. Él ama para reconocer que es una persona digna de amor, que incluso siendo el príncipe azul que todas necesitan, es la mejor elección. Necesita probarse que aún siendo el mejor candidato, está por encima del promedio, como si quisiera reafirmar con alguien que es él a quien siempre se está buscando. Pero no habrá un Goldberg si no existe su interés amoroso, ¿verdad? Y con él volvemos a Wander, un personaje con el que no logré conectar. Y antes de cualquier reclamo, esta opinión no es influenciada por la narrativa del protagonista y su necesidad de hacer quedar mal a sus intereses amorosos. El tema que tengo con Wander es que es la clase de personaje que no me agrada leer porque se esfuerza demasiado en demostrarle a las personas de su alrededor que es una buena persona, al igual que Joe. Le grita al mundo bajo sus acciones y un falso altruismo que es puritana, que realmente es un ángel encarnado que vale la pena tener a su lado. Pero la realidad es que es una persona que tiene miedo de salir de su zona de confort, de ser amada de una forma tan especial que signifique abandonar lo que siempre conoció. Ser una persona complaciente y al momento en el que se prefiere a sí misma, deja en claro que no puede amar a otras personas porque dentro del vacío que hay en ella no hay límites y por tanto nunca será suficiente lo que los demás le ofrezcan. Y no solamente hablo del tema con Joe, sino que realmente no podía aceptar críticas sobre su narrativa, no se creía ser una escritora hasta que alguien le demostró compasión, la victimizó de tal manera que solo bajo ese discurso logró lo que quería. Ser la escritora que siempre quiso, a merced de pisotear a otras, incluso lucrando con la historia de su familia, de ella, y transformándose en una heroína que solamente necesitaba que alguien le dijera que era especial, maravillosa, tal y como dice su nombre. Por lo que no solamente era complaciente, sino que necesitaba tener una persona que siempre le dijera o suavizara las cosas, porque no aceptaba las crueldades del mundo, incluso cuando ella mencionaba que a ella le importaban las historias donde la protagonista salva a otros porque ella cuida a los demás, sin importarle su persona. Y eso es algo que no logré empatizar porque sus acciones reflejaban lo contrario. Pero no toda la obra puede ir hacia abajo, ¿verdad? Y es ahí donde entra mi personaje favorito con el que me maravillé leer lo inteligente que era, Sarah Beth Swallows, una compañera de Joe y Wander que estaban aplicando una beca para escritores y ser beneficiarios de tener un contrato con una editorial. Sin embargo, el tema con Sarah Beth es que ella se dedica a ser escritora de crímenes, por lo que está acostumbrada a ver la oscuridad de las personas, y es como funciona su personaje entre Joe y Wander, pues a diferencia de ellos que intentan siempre ver la bondad de los demás, incluso cuando es difícil, Sarah Beth siempre supone lo peor del otro. Y es gracias a esta intuición y el haberse inmerso en un universo como lo demandan sus libros y su escritura, es como entiendo a personas como Joe y Wander, que al final del día ambos se sienten mutuamente porque no son lo que reflejan, sino que ambos tienen una oscuridad que es magnética para el otro, pero al mismo tiempo es una repelente para sus versiones que aparentan ser buenas. Sarah Beth es quien obliga a Joe a mirar a esa maldad dentro de su interior, reflexionar sobre sus acciones de una manera en la que ya no puede huir de aquello que intenta ocultar ante todos, tal como solía decir Carl Jung, sobre los arquetipos de persona y la manera en que los humanos funcionaban, o al menos su psique. Pues no puedes huir de aquello que siempre va a estar. Incluso si el gran reflector de luz te apunta, eso solamente significa que la sombra se alargará y habrá un momento en el que ya no podrás huir de ella. Tendrás que enfrentarla y aceptarla como una parte más de tu ser, como aquello de lo que somos capaces de mostrar fácilmente a los demás. Considerando que todo comenzó en una librería en Nueva York, hace sentido que todo concluya con la era de Joe escritor, donde su primer interés, Beck, fue el inicio de la idealización de una relación entre un escritor y un lector. Love, su espejo roto donde aún no podía aceptar su oscuridad. Pero Wander es el cierre de ese ciclo, aquel que siempre tuvo que ver con Beck. Sin embargo, Sarah Beth es la voz que, al final, le puso un espejo a Joe Goldberg y le mostró quién realmente es. Un asesino serial que justifica sus asesinatos por los motivos en nombre del amor, cuando en realidad es su necesidad de poseer completamente a una persona. Lo desenmascara de ser un alma romántica a ser alguien trastornado y con urgencia de ir a terapia,
pero aún así puede aceptarlo por cómo es. Pero entonces, ¿cómo es una persona como Joe existe? ¿Cuál será la anatomía de una obsesión? Joe Goldberg, varón de aproximadamente 35 años, nacido en Nueva York, se presenta como un sujeto cuya historia vital está marcada por la violencia y negligencia parental. Durante su infancia, fue testigo de víctima de violencia doméstica por parte de su padre, lo cual culminó con el asesinato de este último. A raíz de dicho evento, Joe fue separado de su madre e ingresado a distintos orfanatos desde los 8 años. Como la madre no mostró ni interés ni esfuerzos para recuperar su custodia, lo que dejó en Joe una marca profunda de abandono y la sensación de no pertenecer a ningún lugar. A los 16 escapó del orfanato en un intento de buscarla, encontrándose con la dura realidad de que ella no deseaba su regreso ni mostraba vínculo alguno hacia él. En esta etapa aparece la figura de Mooney, dueño de una librería, quien se convierte en su tutor y modelo adulto, haciéndose cargo de su formación académica tardía. Si bien Mooney le brindó cierta estructura y le intentó transmitir el amor por los libros, también ejercía una disciplina severa y violenta, pues cuando Joe fallaba, era castigado con encierros prolongados en una jaula en el sótano de la librería, siendo esta vivencia lo que marcó un aprendizaje central en su esquema mental, que los castigos son legítimos siempre que exista, según su criterio, un motivo que lo justifique. En su vida adulta, Joe hereda la librería y a partir de ahí comienza a establecer vínculos amorosos que repite un patrón disfuncional. Inicia con Guinevere Peck, una mujer con dificultades para comprometerse y marcada inestabilidad personal. Joe, que aprendió a concebir el amor como una mezcla de posesión y castigo, desarrolla conductas de hostigamiento y acoso en nombre de la protección y la devoción. Construye toda una fachada para enamorarla y manipular, lo que inaugura un ciclo que repite con otras parejas posteriores como Amy, Love, Mary Kay e incluso Wonder, pero la diferencia va a radicar en que con Wonder se abre una posibilidad distinta, pues por primera vez Joe logra experimentar una interacción más espontánea, menos basada en el acecho y la construcción de una persona idealizada. Pero el patrón observable en sus vínculos consiste en elegir mujeres con algún tipo de fractura emocional o situación de vulnerabilidad, donde él se posiciona como el salvador o héroe. En el caso de Beck, se percibe como aquel que debía rescatarla del novio que no la valoraba. Con Amy, de su egoísmo y autoengaño. Con Love, de relaciones de manipulación y dependencia. Con Mary Kay, de un entorno familiar hostil. Y, con Wonder, de sí misma, de su rol complaciente y complejo de salvadora. Joe establece entonces relaciones codependientes cimentadas en la necesidad de control y la construcción de una narrativa donde él siempre es el protagonista redentor. En cuanto a su dinámica interna, se observa una marcada tendencia a colocarse como un héroe de su propia historia amorosa, lo que puede estar relacionado con rasgos narcisistas, pues existe dependencia hacia sus parejas, hay ideas de grandeza y la creencia de que solo él puede rescatar a quienes ama. Desde el punto de vista del apego, se evidencian rasgos compatibles como un apego ansioso ambivalente, caracterizado por el temor al abandono, la búsqueda constante de validación y el control excesivo. Y, como mecanismos de defensa, predominan la proyección con la atribución a otros con intenciones de daño, la racionalización al justificar sus conductas violentas como necesarias o protectoras, y la disociación parcial en la que se distancia emocionalmente de sus actos. Es importante destacar que Joe no experimenta un arrepentimiento genuino frente a sus actos homicidas. Su malestar surge únicamente del riesgo de ser descubierto, más que de un conflicto moral interno, siendo que la lista de víctimas incluye a Benji, Paige, Henderson, Delilah, Candace, Mary Kay, entre otros, sin que muestre un reconocimiento claro de responsabilidad o culpa. Por lo que este patrón sugiere la presencia de rasgos antisociales en comorbilidad con los rasgos narcisistas y probablemente un trastorno por estrés postraumático derivado a la violencia de su infancia. En suma, Joe Goldberg es un individuo con una historia marcada por traumas tempranos, abandono y modelos de crianza violentos que lo moldearon en un estilo relacional basado en la posesión, el control y la idealización.
Su narrativa personal, influida también por su amor por la literatura, le permite manipular de manera sutil y sofisticada a sus parejas, configurando un ciclo relacional destructivo. A nivel clínico, se observa la posibilidad de un trastorno de la personalidad mixto, con rasgos predominantes de los espectros narcisista y antisocial, acompañado de un patrón de apego ansioso y posibles secuelas de trastorno del estrés postraumático no resuelto. Joe es un claro ejemplo de cómo la historia de vida y las experiencias tempranas como la violencia, abandono, falta de apego seguro, puede convertirse en la raíz de patrones relacionales dañinos donde se muestra el trauma no trabajado manifestado en la adultez a través de intentos de control, dependencia emocional y violencia, todo disfrazados en actos de servicio y el discurso de un príncipe azul que rescata a sus doncellas. Nos recuerda también que la narrativa personal, que es lo que Joe se cuenta a sí mismo sobre quién es y cómo ama, puede funcionar como una justificación para actos que dañan a otros, y que el lector debe de discriminar si hay una distinción entre el discurso que da durante los libros o una realidad conductual. Aunado a que refleja lo complejo de diferenciar entre un trastorno de personalidad y los rasgos derivados de un trauma severo, pues muchas veces se encuentran entrelazados, pero la conclusión es clara. Es una cuestión que no ha sido trabajada adecuadamente, sino postergada, y un resultado diferente no podemos obtener hasta la concientización de las acciones. Finalmente, enseña lo importante que es la detección temprana y la intervención en la infancia y adolescencia, pues de haber tenido un entorno protector distinto, la historia de Joe quizá no se habría torcido de esta manera. Aun cuando intentó tomar terapia con el Dr. Nicky, no había posibilidad de cambio porque el problema es que Joe no ve un problema a sus acciones. Después de haberme puesto en los zapatos de Joe y leer con detenimiento sus pensamientos, solamente puedo pensar en lo indistinguible que está esta delgada línea entre el amor, la devoción y la obsesión como manipulación, pues Joe, a apariencia de lejos, parece ser un sujeto encantador y puedo comprender el por qué muchas personas lo aman al grado de tenerlo como un estándar para parejas románticas. Pero no podemos hacer a un lado aquello que mencioné, pues no siempre podemos justificar acciones solamente porque la narrativa nos convence que puede cambiar. El problema tal vez con Yu es su adaptación, y no me refiero a que sea mala, al contrario, es demasiado fiel, pero no fue hasta que tuvieron que sobreexplicar lo que desde un principio estaba claro. Fue como no le agradó a las personas, porque nuestro héroe no se ve como tal, sino que es un monstruo.